Comenzamos esta tutoría de electromagnetismo. En la mañana revisamos conceptos relacionados con circuitos de resistencias. Entonces las variables relevantes son la causa, que es la energía que viene de la batería, medida en voltios, el efecto, que es la corriente, ¿ya? Medida en amperes o coulomb dividido por segundo, ¿ya? Y la relación entre causa y efecto, ¿ya? Lo da la resistencia, medida en ohm, la que puede ser determinada geométricamente, midiendo longitud y área, o relacionando causa y efecto, dividiendo voltaje y corriente. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la mañana. ¿Alguna duda? Valeria Carrasco, ¿alguna duda? No, profe, de mi parte no. Daniela Paz, ¿dudas? Ya. Entonces, vamos a ver la guía de hoy. Conceptos importantes de circuitos. El primero dice, resistencia equivalente en serie es la suma de todas las resistencias. En cambio, resistencia equivalente en paralelo es la suma de los inversos y todo eso a la menos 1. ¿Ya? La potencia eléctrica, es decir, cuántos joules de calor se emiten por segundo, ¿ya? Joules dividido por segundo, eso es watt, ¿ya? Se calcula como V por I, o también como I por R, I por I, también, o también como V por V dividido por R, y queda medido en watt, o joule dividido por segundo, ¿ya? No se olviden que todo eso es cierto porque resistencia es voltaje dividido por corriente. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre circuitos. Dice, a partir del circuito planteado arriba, determine la lectura del amperímetro. ¿Ya? ¿Cuánta es la corriente en ese punto? El voltaje vale 15 voltios, la resistencia 1 es igual a la 2, vale 5 ohm, la resistencia 3 vale 7 ohm, y la número 4 vale 10 ohm. ¿Ya? ¿Cuánto vale la corriente en el amperímetro? Resistencia 1, resistencia 2, tienen este punto en común, así que están en serie. Después viene resistencia 3 y resistencia 4. ¿Ya? Esas dos resistencias, R3 y R4, tienen dos puntos en común, el punto de la izquierda y el punto de la derecha, así que están en paralelo. ¿Ya? Como están en paralelo, la resistencia equivalente vale 1 sobre R3 más 1 sobre R4 a la menos 1. 1 sobre R3 más 1 sobre R4 a la menos 1.
4.12 ohm. ¿Ya? Entonces, esas dos se reemplazan. Sigue estando R1, sigue estando R2, pero las dos de abajo se reemplazan por una que vale 4.12 ohm. ¿Ya? Y al hacer eso, descubrimos que estas tres resistencias están en serie. Así que la resistencia equivalente es la suma de las tres. ¿Ya? R1 más R2 más 4.12 ohm. ¿Ya? Esto da 14.12 ohm. A todo esto, el amperímetro está aquí. ¿Ya? Ahí está el amperímetro. ¿Ya? Entonces reemplazamos las tres resistencias por una que vale 14.12 ohm. ¿Ya? El amperímetro sigue aquí. ¿Ya? Y esto es dato. La batería es de 15 voltios. ¿Ya? ¿Cuánto marca el amperímetro? Aquí hay una corriente. ¿Cuánto vale? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre cómo se hace? Ley de Ohm. Ley de Ohm. O sea, definición de resistencia. ¿Ya? Significa que, ley de Ohm, este número va a ser igual a voltaje partido por corriente, ¿ya? Lo que implica que la corriente va a ser igual a voltaje partido por resistencia, 15 voltios dividido por 14.12. ¿Ya? Y ahí vamos a tener el valor de la corriente. $1.06 A. ¿Alguna duda? ¿Estaba muy difícil? ¿Todo claro? Ya. Valeria Carrasco, ¿dudas? No, profe, de mi parte no. Ya. Camila Cáceres, ¿dudas? Todo claro, profe. Ya. Siguiente ejercicio. 3 resistencias en paralelo unidas a una batería de 5 voltios. Obtenga, letra A, la corriente total que circula por el circuito y letra B, la potencia eléctrica emitida por cada resistencia.
Ya, la corriente total está aquí. ¿Ya? Y aquí también. Pero al llegar a este punto, se divide en dos. Aquí también se divide. ¿Ya? Y después acá se vuelven a unir. ¿Ya? Y tenemos la corriente neta. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar estas tres por una sola, ¿ya? Y calculamos la corriente aquí, como si ahí hubiera un amperímetro, ¿ya? La resistencia equivalente, en este caso se calcula con la fórmula de circuito en paralelo, ¿ya? Dado que las tres resistencias tienen dos puntos en común, el de arriba y el de abajo, ¿ya? Entonces va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. $2.73 ohm. ¿Ya? Entonces el circuito, aquí sigue habiendo 5 voltios, aquí vamos a medir la corriente y las tres resistencias las reemplazamos por una que vale 2.73 ohm. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta corriente? ¿Qué hacemos? ¿Alguien se le ocurre? 5 dividido en 2.73. Claro, porque ley de Ohm, esto es voltaje partido por corriente, entonces la corriente vale voltaje dividido por resistencia, o sea, 5 voltios partido por 2.73 ohm, y obtenemos 1.83 amperes. ¿Ya? Por si acaso, eso es mucha corriente. ¿Ya? Eso podría matar a una persona. ¿Ya? La siguiente pregunta es calcular la potencia de cada resistencia. ¿Ya? Entonces, si aquí colocamos un voltímetro, ¿ya? ¿Cuánto marca? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto marca ese voltímetro? ¿Cuánto marca ese voltímetro? ¿Cuántos voltios marca? Ya, marca 5, ¿ya? Pero podría conectarse aquí y esto podría conectarse acá, ¿ya? Y seguiría marcando 5, por si acaso, o aquí, o acá, o aquí, o acá, y seguiría marcando 5, ¿ya? Lo que implica que para las tres resistencias la diferencia de potencial vale 5, ¿ya? Esa es una propiedad de los circuitos en paralelo, ¿ya? La diferencia de potencial es constante. B1 es igual a B2, es igual a B3, es igual a B total, y eso es 5 voltios, ¿ya? Pero potencia es voltaje multiplicado por corriente, ¿ya? Pero ojo, la corriente no es la misma aquí, aquí y aquí.
Son distintas corrientes. Habría que calcularla, ¿ya? En su lugar, vamos a escribir corriente en función de resistencia, ¿ya? Dado que resistencia es voltaje partido por corriente, entonces corriente es voltaje dividido por resistencia, así que aquí sería voltaje por corriente, ¿ya? Quedaría V cuadrado dividido por resistencia, ¿ya? Entonces, para cada resistencia, este número vale 5 y lo que cambia es R, ¿ya? Así que para R1, la potencia 1 vale 5 al cuadrado dividido por 10. Para R2, la potencia vale 5 al cuadrado dividido por 5, dividido por 10. No, 5. R2 vale 5. Y para R3, la potencia 3 vale 5 al cuadrado partido por la resistencia 3. ¿Ya? Primer caso da 2.5 watts. O sea, esta resistencia emite 2.5 joules de calor por cada segundo. La segunda da 5 watts, 5 joules por cada segundo. Y la tercera da 1.67 watts. 1.67 joules por cada segundo. ¿Dudas? Joaquín Gatica, ¿dudas? ¿Ya? ¿Todo claro? Montserrat dice que todo claro. Carlos Arraño, todo claro. ¿Ya? Pregunta de habilidad de pensamiento 1 y 2. 1 es conocer y comprender y 2 es analizar. Dadas las siguientes afirmaciones, selecciona la alternativa correcta. Primera afirmación: la potencia eléctrica puede ser medida en volt multiplicado por ampere. ¿Ya? Pero aquí hay algo raro porque yo había dicho que la potencia se medía en watt. ¿Ya? Podemos hacer como el análisis dimensional de las fórmulas que tenemos. ¿Y sabe la respuesta? Sería porque voltaje por intensidad es volt por ampere. Sí. ¿Ya? Ya. La potencia se mide en watt. Un watt es un joule por cada segundo, pero la fórmula decía que potencia era voltaje por corriente. ¿Ya? Voltaje se mide en volt, la corriente se mide en ampere, así que esa alternativa es verdadera. ¿Ya? Pero ¿por qué volt por ampere es igual a joule dividido por segundo? ¿Ya? La razón es la siguiente. Un volt es un joule por cada coulomb, y en cambio un ampere, la corriente, que se mide en ampere, ¿ya? Es igual a un
Coulomb por segundo, ¿ya? Desaparece Coulomb y queda Joule dividido por segundo, que es lo de arriba, ¿ya? Así que volt multiplicado por ampere es lo mismo que watt, ¿ya? Antes de seguir viendo la otra alternativa, anótense en el chat nombre y apellido, ¿ya? Estamos pasando lista. Carlos Arraño, Camila Cáceres, Daniela Sepúlveda, Catalina, Natalia, Montserrat, Joaquín, ya. Afirmación 2. La resistencia equivalente de un circuito en paralelo es menor que la menor resistencia. ¿Ya? Es menor que la menor. En el ejercicio que recién hicimos, esta resistencia valía 10, esta valía 5, esta valía 15. La resistencia equivalente resultó ser 2.73, y este número es menor que la menor. ¿Ya? Así que esa afirmación es verdadera. La resistencia equivalente de un circuito en paralelo es menor que la menor resistencia. Afirmación 3. Para todo circuito, la resistencia equivalente, sea en paralelo, sea en serie o sea otra cosa, mixta por ejemplo, ¿ya? La resistencia equivalente es igual a diferencia de potencial total dividido por la corriente total. Eso es verdadero, ¿ya? Eso siempre es verdadero. En cambio, la fórmula de sumar resistencia o de sumar los inversos a la menos 1, eso depende del circuito. Depende de si es paralelo o en serie. En cambio, decir que resistencia equivalente es voltaje total partido por corriente total, eso siempre es verdadero. No depende del circuito. ¿Ya? Afirmación 4. La potencia eléctrica de una resistencia se refiere al calor emitido por unidad de tiempo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero porque son joules por segundos. Entonces, Correcto. eso Joules sí. dividido por segundo, y el calor, energía, se mide en joules. O en química que se mide en calorías, pero es la misma idea. ¿Ya? Y por último, afirmación 5. Un ohm es igual a un volt dividido por ampere. ¿Ya? Eso es verdadero por la siguiente razón. En la mañana vimos que la primera forma de calcular resistencia es con geometría, midiendo longitud y área. Y la segunda manera era graficando causa y efecto. ¿Ya? Medimos variación vertical, medimos variación horizontal y dividimos para calcular la inclinación o pendiente. Resistencia es variación vertical partido por variación horizontal. Y esto queda medido en ohm. Pero resulta que la variación vertical se mide en volt y la variación horizontal se mide en ampere. Así que un volt dividido por ampere es lo mismo que un ohm. ¿Ya? Así que esa afirmación también es verdadera.
En conclusión, seleccione la alternativa correcta, ¿ya? La correcta es la letra D. Todas las afirmaciones son verdaderas, ¿ya? ¿Alguna duda? Natalia Tapia, ¿dudas? Ya, todo claro. Bueno, dejamos la tutoría hasta aquí. Si tienen dudas, recuerden que pueden usar el repositorio de dudas de electromagnetismo, ¿ya? Todos los días hay alguien revisando, así que dejamos hasta aquí esta tutoría. Hasta luego. Que estén Chao, bien. profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao.